Salmo 56. Fe en medio del temor. El título de este salmo es al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Es probable, aunque no seguro, que la paloma silenciosa en paraje muy distante fuera la melodía con la que se cantaba este salmo. Algunos lo relacionan con el tema, pensando que representa una paloma en problemas así como David estaba en problemas. Al igual que el Salmo 16 y los siguientes 4 salmos, el Salmo 56 se llama Mictam de David. El título de Mictam se entiende mejor como dorado, aunque otros piensan que está relacionado con una palabra que significa cubrir, lo que implica el secretismo necesario en tiempos de crisis. El tiempo cuando los filisteos le prendieron en Gat se registra en 1 Samuel 21, 10-15. Se trata del periodo entre la visita al tabernáculo de Nab y la llegada de David a Adulam. David estaba solo, desesperado, asustado y sin poder pensar con demasiada claridad. Miedo y fe en respuesta a un peligro constante. 1:1-2. Mirar al Altísimo en busca de misericordia. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Ten misericordia de mí, oh Dios. David estaba en gran y constante peligro de muchos enemigos, tanto de los filisteos como de los siervos de Saúl. David clamó a Dios, sabiendo que la ayuda divina podría rescatarlo de cualquier amenaza creada por el hombre. Apeló a la misericordia de Dios, sin depender de lo que pudiera merecer o no. Y, en lugar de construir gradualmente su queja, el salmista derrama su corazón de inmediato. Benchmeren. 2. Me devoraría. La boca abierta de los pecadores cuando se enfurecen contra nosotros. Debe abrir nuestras bocas en oración. Spurgeon. B. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En la tierra, David era muy superado en número, por lo que buscó la ayuda del Dios que está entronizado en lo alto. David conocía el valor estratégico de los terrenos elevados en la batalla. Para él tenía sentido buscar ayuda del Altísimo. Y, para exponer la indignidad de la cosa, repite la misma oración de nuevo en plural, señalando que no eran pocos los que se inclinaban amargamente por el poder y la fuerza para hacerle daño a él, un pobre hombre desamparado y sin amigos. 2. Adam Clarke entendió sobre la frase, o Altísimo, vea la versión JBS en español. No creo que esta palabra exprese ningún atributo de Dios, o que siquiera esté dirigida a él. Significa, literalmente, desde lo alto, o desde un lugar alto o elevado, porque las multitudes luchan contra mí desde lo alto o elevado. Clarke. 2, 3-4, con temor y sin temor. En el día que temo. Yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? En el día que temo, yo en ti confío. El joven que mató al león y al oso, que mató a Goliat y fue un exitoso joven capitán en el ejército de Israel, no negaba la presencia del temor. Había momentos en los que tenía temor. Sin embargo, sabía qué hacer con ese temor, proclamar con valentía su confianza en Dios a pesar del temor. Y, él temía, pero ese miedo no llenaba toda el área de su mente, porque agrega: yo en ti confío. Es posible, entonces, que el miedo y la fe ocupen la mente al mismo tiempo. Spurgeon. 2. Muchos no sirven a Dios ni hablan una palabra en su nombre a otros por miedo, y esperan el momento en que ya no tengan temor de hacerlo. David les aconseja: a veces tengo miedo, pero confío en Dios y hago lo que es correcto. No esperen a que el temor desaparezca antes de hacer lo correcto delante del Señor. 3. Es una señal segura de gracia cuando un hombre puede confiar en su Dios, porque el hombre natural, cuando tiene miedo, recurre a alguna confianza humana, o cree que podrá reírse en la ocasión de temor. Spurgeon. B. En Dios alabaré su palabra. En medio de la declaración de su confianza en Dios, David llama la atención sobre la alabanza de la palabra de Dios.
Su confianza en Dios estaba directamente relacionada con la palabra de Dios. Su confianza no era una esperanza ciega o un deseo arrojado al cielo. Se basaba en el carácter revelado de Dios y sus promesas reveladas. Y decimos que confiamos en Dios, pero ¿cómo sabemos con seguridad algo acerca de Dios? Lo sabemos a través de su palabra, a través de su autorrevelación hacia nosotros. 2. Sin embargo, también podría ser el caso que David esté pensando específicamente en las palabras de Dios que le fueron traídas por el profeta Samuel, asegurándole que sería rey sobre Israel. Véase 1 Samuel 16, 1-13. Bois. C. En Dios he confiado, no temeré. Confiar en Dios le ha dado a David el impulso hacia una fe aún mayor. Comenzó confiando en Dios incluso cuando tenía miedo. Con esa confianza recompensada, puede dar un paso más. No temeré. Y, primero, el cantor declara que confiará en la hora del miedo. Luego declara que confiará y no tendrá miedo. Morgan. D. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nuestra respuesta instintiva a esta pregunta retórica es mucho daño. Constantemente escuchamos y experimentamos un gran daño que proviene de la humanidad. Sin embargo, en el contexto de la confianza de David en el Altísimo, él se da cuenta de que con Dios a su favor, no importa que hombre u hombres puedan estar en su contra. 3. 5-7, el peligro continuo. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan a mi alma, pésalos según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Todos los días ellos pervierten mi causa. Los ataques contra David no solo eran violentos, también eran tortuosos, con la tergiversación y distorsión de sus palabras e intenciones. Sus numerosos enemigos conspiraban constantemente contra él para hacer el mal, con la esperanza de acechar y matar a David con un ataque sorpresa. Y la presión incesante es la peor parte del Calvario. Fue lo primero que David enfatizó, cada día, todo el día, 56, 1-2, y ahora vuelve a contarlo, 56, 5. Kidner. 2. El verbo, pervierten, se deriva de una raíz que significa un acto laborioso, trabajoso e infructuoso. Conspiran para deshacer todo lo que el piadoso ha hablado y ha planeado para hacer lo correcto. Benchmeren. 3. Pervierten mi causa. Este es un modo común de guerra entre los impíos. Ponen nuestro lenguaje en el exhibidor, fuerzan significados de el que de otra manera nunca obtendrían. Spurgeon. B. Pésalos según su iniquidad. David apeló a la justicia de Dios. No estaba bien que estos malvados enemigos triunfaran sobre él. Ya fueran los filisteos de Gat o los siervos de Saúl, David le pidió a Dios que los derribara. D. El compasivo cuidado de Dios hacia David. 1. 8-9, Dios nota la miseria de David. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamé. Esto sé, que Dios está por mí. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. En este periodo de la vida de David, antes de llegar a la cueva de Adulam, 1 Samuel 22, él estaba completamente solo. Esto le hizo valorar aún más la simpatía y el cuidado de Dios, y encontraba un gran consuelo en el pensamiento de que Dios notara su miseria. Y el motivo de la esperanza en la justicia de Dios radica en su naturaleza divina y la promesa de reivindicar a sus hijos. Con este propósito, el salmista agrega una nota personal sobre la magnitud de su sufrimiento. Benchmeren. 2. Pon mis lágrimas en tu redoma, tenlas en memoria, recuérdalas, y ten compasión de ellas. Paul. 3. Sus dolores eran tantos que se necesitaría un gran odre para contenerlos a todos. Spurgeon. 4. Pon mis lágrimas en tu redoma. He aquí una alusión a una costumbre muy antigua, que sabemos que se practicó durante mucho tiempo entre los griegos y romanos, de poner las lágrimas que se derramaban por la muerte de cualquier persona en pequeños frascos, llamados lacrimatorios o urnas lacrimales,
y ofrecerlas sobre el sepulcro del difunto. Algunos eran de vidrio, otros de cerámica y otros de ágata, sardónice, etc. Un poco de mi colección es de arcilla endurecida. Clarke. V. Spurgeon señaló esta práctica y botellas tan antiguas, pero creía que David no hacía ninguna alusión a esta práctica romana. B. Esto sé, que Dios está por mí. Esta era la base de la confianza de David. Sus huidas y lágrimas no significaban que Dios estuviera en su contra. En cambio, sabía que Dios era por él y que respondería a su oración de rescate. 2. Dios está por mí. ¿Qué podemos desear más que esta certeza de que, sin importar cuántos o cuán formidables sean nuestros enemigos, siempre hay uno listo para aparecer en nuestra defensa, cuyo poder ninguna criatura es capaz de resistir? Esto sé, dice David, y si tuviéramos la fe de David, también lo sabríamos. Orn. 2. Dios está por mí. Pablo haría eco del final triunfal de este versículo, o Salmo 118, 7a, y lo remataría con, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Kidner. 2. 10-11, la confianza en Dios es declarada nuevamente. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? En Dios alabaré su palabra. Por segunda y tercera vez en este salmo, David declara la grandeza de la palabra de Dios. Así es como sabía que Dios estaba con él. No era solo un deseo, un sueño o una esperanza. Estaba bien fundamentado, porque Dios lo dijo en su palabra. B. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? David repite esta frase nuevamente, predicando confianza a sí mismo. Dado que Dios era por él, confirmado por su palabra, David no tenía por qué temer lo que el hombre pudiera hacerle. Y, cuando llegaron noticias a Lutero, de que tanto el emperador como el papa habían amenazado con su ruina, él respondió con valentía, no me preocupo por ninguno de ellos, sé en quien he confiado. 3. 12-13. Cumplimiento del voto. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios. En la luz de los que viven. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. David se refiere al sacrificio que ofrecería por la liberación que sabía que Dios traería. Estaba a una gran distancia del altar de Dios, por lo que aún no se podía hacer el sacrificio, pero en el corazón de David ya estaba hecho, al igual que el rescate anticipado. Y, tan seguro está de la liberación, que, como a menudo en salmos similares, sus pensamientos están ocupados en preparar su sacrificio de agradecimiento antes del advenimiento real de la misericordia por la cual debe ser ofrecido. Maclaren. 2. Te tributaré alabanzas. Acciones de gracias puede ser un término para los sacrificios literales. Por ejemplo, Levítico 7:12, y para los cánticos de gratitud, por ejemplo, Salmo 26, 7. Kidner. 3. Lector, ¿qué le has prometido a Dios? Renunciar al diablo y todas sus obras, a las pompas y vanidades de este mundo inicuo, y a todos los deseos pecaminosos de la carne, para guardar la santa palabra y el mandamiento de Dios, y andar delante de Él todos los días de tu vida. Estas cosas has prometido, y estos votos están contigo. Los cumplirás. Clarke. B. Porque has librado mi alma de la muerte. En su camino a Gat, en Gat, y en su camino desde Gat, la vida de David estuvo en constante peligro. Dios y solo Dios libró su vida de sus enemigos y cuidó sus pies de caída. C. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David sabía que por eso Dios le perdonó la vida. No era para que David pudiera hacer sus propias cosas o vivir para sí mismo. Fue para que pudiera vivir rectamente delante de Dios. Y, así, en este breve salmo, hemos huido de las fauces voraces del enemigo, a la luz de la presencia de Jehová, un camino que solo la fe puede recorrer. Spurgeon. 2.
El hecho de que Jesús parece haber usado las últimas palabras del versículo 13 en Juan 8:12 nos hace pensar en el versículo 13 a la luz de la liberación que Jesús trae a los que confían en Él y la vida, como su regalo de salvación por el Espíritu Santo.